Nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recordemos lo que declara Apocalipsis capítulo 3 en el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Recuerda que nuestras vidas están seguras en aquel que tiene el poder para librarnos de toda obra de maldad, de todo engaño, y aquel que tiene esa llave que abre esas puertas que nadie más puede cerrar. Qué bueno que estén con nosotros, les doy la bienvenida y espero que que estas enseñanzas estén siendo de bendición para sus vidas, que puedan impartir en su corazón y que a través de ellas el Señor pueda mostrar una ruta a seguir. Les bendigo en el nombre de Jesús y espero que toda esta palabra esté siendo de mucha bendición. Eh, Quiero compartirles un texto que está en Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Qué importante es que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a vivir nuestras diferentes confrontaciones de una manera correcta y a no permitir que nuestro estado de ánimo permanezca triste o deprimido, etcétera, como golpeado por las situaciones, por las circunstancias. Recuerda que Dios nos ha llamado a estar en su presencia y la escritura declara que Él es el único que tiene la capacidad de concedernos una paz que el mundo no da. Por lo tanto, la iglesia que está con el Señor, que tiene en Él su fuerza, su esperanza, su vitalidad, la iglesia debe permanecer fuerte, debe permanecer aguerrida frente a cada situación, frente a cada circunstancia de la vida, para poder superar para superar en bendición cualquier confrontación que pueda llegar a tener. Porque esos estados de ánimo que se dejan ahí en el alma, ya sea de profunda tristeza, de amargura, de enojo, etcétera, como hemos hablado en enseñanzas pasadas, son muy perjudiciales, pues, para mi cuerpo, pero por supuesto son muy perjudiciales en mi relación con el Señor. Porque si permanezco en esos estados de profunda angustia, de profunda tristeza, esa clase de emociones, de sentimientos, no me van a permitir ver la gloria de Dios obrando sobre mi vida. Y teniendo en cuenta que el ser humano es muy dado como a lo negativo, es muy dado a mirar lo malo y no a exaltar lo que es bueno, ¿sí? Lo que es digno de alabanza. En este caso, pues el Señor, lo que Él hace por nosotros, el amor, el afecto que nos da a través de las personas, las cualidades que el Señor ha puesto en las personas que nos rodean. Si no aprendemos a ver lo bueno que el Señor nos pone, el corazón va a entrar en una profunda insatisfacción, en frustración, en amargura, y eso va a opacar de una manera impresionante nuestras vidas. Entonces, por eso es necesario levantarnos rápidamente de cualquier situación adversa para que no se cumpla sobre nosotros lo que acabamos de leer. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio. O sea, una persona que está alegre, que está gozosa en su corazón, y por supuesto este gozo que nosotros debemos experimentar es el gozo que viene de Dios, el gozo que viene como parte del fruto del Espíritu Santo, porque el Señor nos lo concede. Ese gozo, dice, es una medicina, es medicinal para nuestras almas, es medicinal para nuestro cuerpo. Dice, constituye buen remedio. Pero cuando el espíritu está triste, los huesos empiezan a secarse. Recuerda lo que hemos hablado, el cuerpo empieza a sufrir, el sistema inmunológico se puede bajar, de manera que la persona está muy propensa a cualquier enfermedad. Entonces, por eso es necesario que nosotros nos podamos levantar rápidamente de las situaciones de presión, de las situaciones de pérdida, de las situaciones donde somos confrontados y recibimos algún impacto fuerte en nuestro corazón. Debemos ir al Señor y establecer en Él nuestra roca, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza,
y alegrarnos rápidamente en el Señor, para que así, pues, como lo declara acá, este gozo, esta alegría del Señor sea un buen remedio para nosotros y podamos seguir siendo de bendición y el enemigo no vaya a aprovechar uno de esos momentos de angustia para crearnos una crisis mayor, para llevarnos a desconfiar de Dios, de pronto a llevarnos a apartarnos de las cosas del Señor. Por eso es necesario permanecer ahí, en la presencia de nuestro buen Dios y depender totalmente de Él, empezar a cortar también con esas dependencias de mi alma a todo aquello que no es Dios, llamémoslo dinero, familia, amigos, etcétera. Todas esas dependencias que se vuelven tan importantes para mí como si fueran el sustento de mi vida, tienen que cortarse para que yo tenga sustento solamente en un ser y es Dios. Solamente en Dios puede estar, como dice la Escritura, acallada mi alma. O sea, ahí quieto en el Señor, como anclado, fijo en su presencia, para que así todo mi ser siempre esté muy fuerte, lleno de vigor y de vitalidad. Proverbios 18, en el versículo 14, dice, el ánimo del hombre soporta su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Entonces mira qué importante es que el gozo y la alegría, el ánimo esté arriba, aún para superar situaciones como una enfermedad cualquiera. Una persona alegre supera mucho más rápido cualquier clase de inconveniente y en este caso, como lo acabamos de leer, cualquier situación que tenga que ver con su cuerpo, una enfermedad. Pero como dice acá, si el ánimo, si la persona en su ser interior está angustiada, entonces, ¿cómo la levantamos? Si ella está muriendo por dentro, si ella se está muriendo en su ser interior. Recordemos que hay personas que han muerto de dolor en el alma, no una enfermedad física, sino lo que nosotros decimos una pena moral. Personas que tienen tanto sufrimiento en su corazón que pierden todas las fuerzas físicas y finalmente mueren. Vamos a mirar en la palabra algunas personas que se estaban encerrando en algunas situaciones y que esto les estaba ocasionando realmente una situación difícil. Vamos a mirar Primera de Samuel en el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, del versículo 30 al 35. Dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Gad, rey de Amalec, y Agad vino a él alegremente. Y dijo Agad, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Recuerda que Saúl es el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. No era el deseo de Dios para su pueblo que ellos tuvieran un gobernante, que tuvieran un rey, sino que Dios mismo quería dirigirlos. Pero, sin embargo, a través de la ley de Moisés, allá en Deuteronomio, él establece un reglamento para los que iban a ser reyes sobre su pueblo, sabiendo Dios que ellos en algún momento iban a pedir un rey. Entonces, este es el primer rey que se establece sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. Lastimosamente, este hombre pues no tiene un corazón para Dios. De hecho, nos sorprende cuando él dice, vamos a adorar a Jehová tu Dios, vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Qué especial que este hombre normalmente siempre en sus declaraciones hacia el profeta Samuel le declaró Jehová tu Dios. Nunca dijo Jehová mi Dios, diferente a David que siempre está declarando de Dios, mi Señor, mi Salvador, mi luz, mi roca, mi fortaleza, etcétera. Siempre David se refirió al Señor de una manera muy personal.
pero aquí Saúl de una manera muy impersonal, como quien dice, Dios es tu Dios, pero no parece ser mi Dios. O sea, en sus declaraciones no hace ver que él tenga una pasión muy alta por el Señor. Este hombre al cual el Señor le había dado instrucciones específicas en dos ocasiones, una de esperar que el profeta viniera para confirmar su reinado, para ofrecer el sacrificio y ungirlo como rey, y otra de destruir a Amalek junto con su pueblo. Ambas órdenes las incumplió Saúl. Imagínate un gobernante sobre el pueblo de Dios, pero un gobernante que no tiene corazón para Dios, que no escucha su voz, que no obedece a su palabra, pues finalmente trae mucha tragedia sobre el pueblo del Señor. Es necesario que los líderes que están al frente del pueblo de Dios escuchen lo que dice Dios para que lo impartan sobre un pueblo. Una persona que es líder y no está escuchando al Señor puede traer muchas tragedias sobre su pueblo. Puede llevar a la gente a adorar becerros de oro, como lo hablamos en la enseñanza pasada, como fue Jeroboam, como lo hizo a un Aarón, que le construyó un becerro de oro al pueblo, lo puede llevar a una herejía, se puede volver manipulador, etcétera. Es necesario que los líderes que están allí buscando al Señor tengan una comunión perfecta, una comunión buena con el Señor, que no estén diciendo Jehová tu Dios, sino que puedan decir Jehová mi Dios, al que yo sirvo, al que yo adoro, al que yo escucho. Así fue como escuchamos a profetas como Elías y como Eliseo, que constantemente decían, vive el Señor en cuya presencia estoy. O sea, gente de la presencia de Dios, que estaban percibiendo el poder de su espíritu y que estaban escuchando con claridad la voz del Altísimo para poder traer dirección sobre un pueblo. En este caso, pues no lo vemos así en Saúl, así que por estas razones el Señor desechó a Saúl. Sin embargo, vemos allí mucha misericordia de parte de Dios para con Saúl, porque aun habiendo sido desechado como rey sobre su pueblo, sobre el pueblo de Dios, vemos que él reinó durante 40 años sobre el pueblo de Israel y lo defendió a través de personas hermosas como fue David, que constantemente estuvo protegiendo la vida de Saúl, aun a pesar de tener amenazas de muerte de parte de él, lo estuvo protegiendo y luego cuando tuvo que salir de su pueblo, de su ciudad, huyendo de Saúl, de todas maneras siguió haciendo las batallas del Señor a los alrededores y despejando el camino, sabiendo que Dios ya le había entregado el reino en su mano. Pero todo esto que hizo David, por supuesto, favoreció el reinado de Saúl. Pero mira, quiero que nos enfoquemos en el texto donde dice que Samuel lloraba a Saúl, lo lloraba, él decía, bueno, este es el rey que ungimos y Samuel es un hombre muy hermoso, es uno de los intercesores fuertes que tiene la escritura junto con Samuel, junto con Moisés. Así lo menciona, creo que es el profeta Jeremías, mencionando acerca a Saúl, a Samuel y a Moisés como dos de los intercesores más fuertes que ha tenido la palabra, que ha tenido la Biblia. Este hombre con el corazón que tiene está orándole a Dios por la vida de Saúl. Él llora a Saúl como se duele de que Saúl hubiera sido desechado, de que ya el Señor lo hubiera hecho a un lado. Y por supuesto en sus intercesiones estaba allí constantemente rogando por la vida de Saúl. Pero hay un momento donde el Señor le dice a él en el versículo 1 del capítulo 16, primera de Samuel 16:1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Entonces mira que ya Dios tiene una solución, ya Dios ha escogido a David para ungirlo como rey, un muchacho que iba a ser conforme al corazón del Señor, uno que se iba a convertir en la lámpara del pueblo de Dios, un hombre que peleó por su generación y que le sirvió a su generación. Ya Dios había levantado, tenía una persona que iba a ocupar el lugar de Saúl. Así que Dios tuvo que intervenir en el corazón de Samuel para decirle hasta cuándo tú vas a llorar a Saúl. En este caso, la tristeza que estaba experimentando Samuel era por haber perdido el líder,
por pensar, bueno, la nación en este momento entonces, ¿qué va a pasar? El líder fue desechado por el Señor y hay una tristeza, como la tristeza que nosotros experimentamos al perder gente que es buena en su liderazgo en nuestras congregaciones. Digamos nosotros que el Señor nos ha dado la gracia de estar allá al frente de las congregaciones, pues valoramos bastante la parte del liderazgo, por lo menos en mi corazón. La parte más fuerte que tiene la congregación, como el corazón de la iglesia, el lugar de donde fluye la vida y la bendición para el resto de la congregación, pues es nuestro liderazgo. Es muy importante nuestro liderazgo y qué difícil es perder a un buen líder. Qué difícil es ver cuando un líder se extravía del camino del Señor, cuando hace cosas que afectan la comunión de un pueblo con el Señor, que hacen cosas imprudentes o que finalmente desisten de su llamamiento. No intenta que vuelvan, que regresen, etcétera, pero en algunas ocasiones no es posible. Hay personas que definitivamente tomaron esa decisión de irse de Dios, de ya no estar ahí. Durante los años que llevo con el Señor he visto muchos líderes cometer errores muy graves y algunos de ellos no, hasta el tiempo de hoy, no haber regresado a los caminos del Señor. Y esto le duele a uno en el corazón y por supuesto que debemos clamar, debemos interceder, debemos poner estas personas en las manos de Dios, pidiéndole a Dios arrepentimiento, que los vuelva a traer en sus caminos. Pero si como liderazgo perdemos de vista al Señor y colocamos nuestros ojos solo en esa pérdida, vamos a dejar de mirar el resto de las ovejas, el resto de personas que tienen un llamamiento bonito, dejamos de ver el corazón de los otros que sí tienen esa disposición para seguir al Señor. Entonces, por centrarnos en unos que en el momento pueden estar siendo infieles, dejamos de pastorear a los que son fieles, por guardar ese dolor en nuestros corazones y por tener un luto que realmente nosotros no debemos retener ahí. Porque aquí el Señor le está diciendo a Samuel: ¿hasta cuándo tú vas a llorar a Saúl? Si yo ya tengo un hombre para levantarlo en ese reinado. Entonces, es como es una invitación del Señor. Nos dolemos porque perdemos un liderazgo, nos dolemos por personas importantes que han estado al frente, finalmente ya no están, pero debemos seguir adelante, dejar atrás ese luto, ya no tener esa tristeza, porque esa tristeza no nos deja pastorear, no nos deja mirar ese nuevo liderazgo, ese nuevo remanente que se está levantando. Y en nuestras congregaciones viene gente constantemente, toda clase de personas están llegando a las iglesias y dentro de las personas que están llegando, nosotros debemos empezar a detectar quiénes de ellos son los que tienen esos llamamientos poderosos, hermosos en el Señor, a quienes Dios ha dotado de dones, de talentos, de habilidades que pueden llegar a ser muy útiles en el pastoreo de un pueblo. En este caso, la pérdida de Saúl no le permitía a Samuel tener cabeza, sino para estar gimiendo y llorando por esa pérdida. Pero mira que el Señor tenía otras posibilidades. Entonces, como lo mencionaba hace un momento, no permitas que la tristeza se entrone en tu corazón. No dejes que la angustia haga un trono en tu alma, porque en el momento en que se entrona la angustia, se entrona la tristeza, el desengaño, etcétera, tú pierdes de vista tu futuro, pierdes de vista la perspectiva de Dios, dejas de escuchar al Señor y te vuelves improductivo, porque la tristeza, la amargura, esos sentimientos de fracaso tienen esa capacidad de encadenar mis pies y mis manos, como fue encadenado el apóstol Pablo allá en esa cárcel en Filipos, que no podía mover, estaba encadenado. La tristeza tiene esa capacidad como de encadenarnos y no permitirnos ver más allá. No nos permite pasar más allá, sino estar ahí ensimismados en el dolor. Entonces este es uno de los primeros casos donde el Señor exhorta a este hombre, a Samuel, a salir de su tristeza. Miremos este otro caso que está en segunda de Samuel, en el capítulo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18, del versículo 28 al 33. Dice: entonces Aimás dijo en alta voz al rey: paz, y se inclinó a tierra delante del rey.
y dijo: Bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor. Y el rey dijo: ¿El joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió: Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo: Pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: Reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿El joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Este caso que vemos acá, recuerda que aquí hay una guerra familiar. Amnón se levanta y viola a Tamar, que es hermana de Absalón. Absalón y Tamar eran hijos de una misma dama. Y pues como David tuvo varias mujeres, con otra tuvo a un joven que se llamaba Amnón. Y este hombre violó a Tamar. Cuando Absalón se entera de esto, esperó más o menos hasta poder ejecutar su venganza, como 2 años, y 2 años después mata a Abnón y huye de su tierra. Con el tiempo, Joab lo regresa nuevamente para que pueda estar al lado de su padre David. Pero Absalón tiene un corazón ya endurecido, ya mató a su hermano. Por supuesto que esta clase de violencia que se hace, esos odios y esos resentimientos que se guardan en el alma, empiezan a endurecer el corazón, endurecen la conciencia de una persona. Este hombre viene con la decisión de hacerle mucho daño a su padre por no haber ejecutado una sentencia, no haberle hecho juicio a Abnón. Bueno, se llena de motivos en su corazón. Y él empieza a ocasionar una rebelión, empieza a hacerse amigo del pueblo, de las personas, diciéndoles: mi padre casi no tiene tiempo de atender a nadie. Y empieza él a ubicarse en el corazón de la gente, a ganarse el corazón de las personas para provocar así una rebelión. Y más adelante pues hace una reunión, un banquete, donde finalmente mete en la guerra a personas importantes, a hombres valientes, sin que esos hombres ni siquiera se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Se desata una guerra entre los siervos de Absalón y los siervos de David. Aquí pues hay toda una trama que sería muy hermoso que tú pudieras leer todo esto que está ahí en Segunda de Samuel. Finalmente, allá en el campo de la batalla que se dio en un bosque, Absalón muere. Y David amaba a este joven. David amaba a su familia, amaba a sus hijos. Por supuesto, Dios nos ha dado hijos para amarlos. Y David amaba a este joven, pero mira el amor que le tenía, a tal punto de que todos sus guerreros acaban de ponerse al frente de la batalla por él, por su casa, por su reinado, para defender su vida. Y parece no importarle a David el esfuerzo que hicieron sus guerreros, sino que su hijo no muriera. Y mira hasta el punto en que llega David a decir: ojalá hubiera muerto yo y no hubiera muerto mi hijo Absalón. Y eso parece mucho amor, pero realmente no lo es. O sea, cada persona debe responder por sus acciones delante de Dios. En este caso estamos hablando del amor de un padre por un hijo rebelde, un hijo que se levanta en desobediencia, un hijo que se levanta para deshonrar a su padre, porque David, a pesar pues de sus errores que había cometido, es el hombre de Dios, es el ungido del Señor, el que estaba al frente. Y por supuesto que ningún ser humano es perfecto, pero David se esforzó por honrar al Señor y por hacerle bien a su generación. Fue un hombre que le sirvió a su generación, dice la palabra del Señor. Cualquier hijo debería estar orgulloso de un padre como David. Y por supuesto, todos los padres vamos a tener muchos errores, pero este hombre se esforzó tanto que hasta el día de hoy en el pueblo de Israel se le recuerda como un hombre digno de honor. Entonces, Absalón se levanta en una gran rebeldía, pero el amor de David por ese muchacho era tal que ya le estaba cubriendo era su desobediencia.
ya estaba era, como tapando su deshonra, y son cosas que no se deben hacer. Y realmente hay familias donde los hijos se convierten en una prioridad tan impresionante que las familias pierden de vista el mandamiento, que los padres pierden de vista al Señor y empiezan a pasar por alto el consejo que Dios mismo ha puesto en su palabra. Nosotros como padres amamos nuestros hijos, los defendemos, los protegemos, proveemos para ellos, pero debemos estar alerta para exhortar y para reprender toda obra de maldad. Nunca vamos a estar de acuerdo con esas cosas imprudentes, pecaminosas, que nuestros hijos hacen, porque imagínate, si a un padre le importa más su hijo que lo que le importa al Señor, o que le importa el resto de la familia, va a terminar consintiendo en ese muchacho muchas atrocidades, muchas maldades. Hay, por ejemplo, muchachos que simplemente se llevan a sus parejas para la casa y terminan conviviendo con ellas allá en el hogar, se las llevan a vivir allá en la pieza de ellos, y terminan conviviendo ahí con sus novias o ellas con sus novios. Y esos padres parecen no importarles la situación, como que no, aquí todo está bien, no nos importa que esos muchachos estén ahí en fornicación, etcétera. Pues ahí se asentaron a vivir en esa casa, y a veces es ese padre de familia ya respondiendo no solamente por su hijo, sino también por su pareja, y terminan mercando, pagando facturas, haciendo de todo por todos, y esos muchachos ahí simplemente conviviendo en fornicación. Entonces uno dice, ¿cómo los ojos de un padre se van a enceguecer de esa manera como para que siente a su hijo y le diga, bueno, si tú quieres una familia, tienes que hacer tu familia aparte? Porque ese mismo ejemplo lo van a seguir todos los hermanos. Y hay familias donde todos los hermanos consiguieron pareja y todos se la llevaron a vivir a la casa. Entonces cada uno vive en su habitación como si la casa de los padres fuera un hotel. Pero con la diferencia de que aquí nadie aporta nada, solo el padre es el que está llevando esa responsabilidad tan grande, y esos muchachos no fueron instruidos en salir adelante, en responder por una obligación, en meterse la mano al bolsillo para responder por una familia. Finalmente están criando jóvenes, personas que son como inútiles en la vida. ¿Por qué? Porque les alcahuetearon toda esa maldad. Aunque yo amo tanto a mi hija o a mi hijo, que en lugar, si el hijo no tiene una novia, sino que le dio por conseguir un novio, entonces pues es mi hijo, ¿qué más vamos a hacer? Me toca aceptarlo así. Por supuesto es tu hijo y tú lo vas a amar, pero entonces, ¿cómo vamos a consentir que entonces en la casa se convierta como en un antro de iniquidad, que llegue el hijo con el novio ahí a besarse, a hacer espectáculos, a deteriorar a los otros hermanos y a darles un mal ejemplo, y a decirles no importa el mandamiento de Dios, importa es lo que a mí me parece que es la vida? Y como el mundo está aprobando todo esto, y organizaciones a nivel mundial y todo eso respaldan tanto esta maldad, todo el mundo termina pensando que eso está bien, que eso es normal. Y yo te digo, no es normal, es algo contra naturaleza, dice Romanos. Es una deshonra, es una, de hecho, es un juicio de Dios por la dureza del corazón, por no estar delante del Señor, por no tener en cuenta a Dios. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. O sea, debemos irnos a la palabra, que el mundo nos va a atacar por hablar la verdad. Por supuesto que nos va a atacar, y somos atacados, somos censurados, porque hoy por hoy cualquier persona que quiera hacer lo bueno es tachado de malo. Pero el que está haciendo lo malo, el mundo dice que está haciendo cosas muy buenas, pero el Señor ya nos había anticipado eso, que había una generación muy perversa, que a lo malo iba a llamar bueno, y que a lo bueno iba a llamar malo. Entonces, por supuesto que les servimos a nuestros hijos, les bendecimos, los aceptamos en nuestro hogar, pero de ninguna manera ellos van a traer a nuestras casas la perversión. Ya ellos están grandes y quieren hacer lo que quieran, entonces allá afuera, allá vayan, consíganse una casa, hagan lo que ustedes quieran, pero en este hogar se honra y se respeta la palabra de Dios, se honra al Señor, porque si no, ellos van a estar en un juicio, y nosotros, los padres alcahuetes, también vamos a entrar en un juicio de Dios por no colocar el consejo sabio, y por no colocar ese parámetro de decir, no, hasta aquí tú puedes llegar, de ahí no puedes pasar, para que no contamines, para que no deteriores aquí la moral de nuestra familia.
Entonces, David empieza a llorar a su hijo y pasando por alto que se había rebelado, pasando por alto que había matado a su hermano, pasando por alto que varios generales, que personas de su pueblo, hombres valientes y hombres de guerra, que este joven los puso en un gran peligro. Entonces, ¿cómo vamos a pasar por alto toda esta maldad? Aparte de eso, mira lo que empieza a suceder ahí en el capítulo 19 del versículo 1 en adelante, dice: dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera, y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Entonces mira qué tremendo cómo esa batalla que se libró por David, por su casa, por como lo declara Joab, tiene toda la razón. Ellos arriesgaron su vida para salvar el palacio del rey, sus esposas, sus hijos, su reino, y a él parece no importarle, porque el corazón de David está ligado al corazón de Absalón. Esas ligaduras almáticas con las personas, llamémoslos hijos, esposa, el esposo, aún líderes, etcétera, es totalmente perjudicial. Lo que debe unirnos a nosotros no es esa dependencia almática, sino el amor que viene de parte de Dios a nuestras vidas hacia otras personas. Eso es lo que nos debe traer unidad. ¿Sí? El amor del Señor, porque en el amor, pues yo cubro las faltas, en el amor yo puedo bendecir, en el amor de Dios yo puedo estar ahí de una manera incondicional, pero ese amor no me lleva a ligarme a una persona, sino a estar ligado constantemente al Señor. Desde el Señor yo puedo servir, yo puedo amar, yo puedo entregar mi vida desde la posición de Dios, ¿sí? No desde mi propio corazón, sino desde la posición de Dios, porque de esa manera nada de lo que hago me va a hacer daño, nada de lo que tenga me va a hacer daño. Ninguna persona a mi alrededor tiene la capacidad de destruirme si yo tengo ese amor del Señor. En este caso, cuando me ligo almáticamente, por ejemplo, a un hijo, como lo hizo David, ese hijo puede ocasionarnos mucho dolor, mucha tristeza, y un padre en angustia. Mira cómo son las cosas. El padre que ama poderosamente a su hijo, pero cuando ese padre entra en angustia, se puede convertir en el ser más tirano, más dictador, más soberbio hacia el objeto de su amor, en este caso hacia su hijo. O sea, ese padre puede estar cambiando de temperamento de una manera tan increíble que puede llegar a hacerle mucho daño a ese muchacho, por los miedos, por los temores que guardan, por el temor a perderlo, por el deseo de subyugarlo. Empieza a hacer cosas demasiado locas, cosas desquiciadas, como en alguna ocasión escuchaba el testimonio de una madre que su hijo estaba bebiendo demasiado, estaba muy alcoholizado. Y ella un fin de semana que él llegó de una de sus rumbas, entonces cogió un pedazo de hígado de vaca, y entonces se lo puso, como que lo picó y se lo puso aquí alrededor de la boca y del pecho y todo eso. Cuando ese muchacho se despertó, entró en pánico porque él pensó
que se estaba muriendo, pues que en medio de su borrachera de pronto sus órganos internos se estaban destruyendo. Y claro, tuvo miedo y dejó de tomar como por 15 o 20 días, pero a los 20 días volvió otra vez a su vicio. Pero mira qué acto tan extraño el que hace a su mamá, un acto de manipulación, como lo voy a asustar para que deje su vicio, pero así no funciona, el miedo no funciona, el miedo no sirve absolutamente para nada. Bueno, sí, para subyugar a la gente. De resto, el miedo no trae arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que las personas experimentan hacia el Señor en un deseo de tener cambio, de ser transformados en su ser interior, pero el miedo no conduce hacia ningún lugar. Las cosas locas que los padres hacen hacia los hijos, cuando se ligan a ellos almáticamente, cuando no sueltan esa dependencia de ellos, esos padres se vuelven o muy manipulables, o muy soberbios, muy dictatoriales, muy implacables. Entonces, qué importante es que eh, nos levantemos de en medio de todo esto. Cuando los hijos están haciendo cosas insensatas, cosas que son imprudentes, pues oramos por ellos, pero no podemos permitir que esa amargura se incruste en nuestros corazones. Los amamos, yo amo a mis dos hijas con todo mi corazón. Estoy dispuesto a orar por ellas, a peleármelas hasta el final. Pero si ellas empiezan a tomar decisiones equivocadas, ya hay hora de soltarlas. Ustedes van a responder por esos actos delante del Señor, pero yo debo conservar mi gozo, mi alegría, mi paz con el Señor, porque también tengo otra familia que me necesita, mi esposa me necesita, mi madre, mi hermano, la congregación. Mi gente que me rodea me necesita y me necesita con un estado de ánimo arriba, fuerte, aguerrido, esforzado, para poder colocar una palabra oportuna, una palabra sabia en el momento adecuado. Entonces, no permitas que el pecado de tus hijos, que la insensatez de ellos, que sus locuras te amarguen el día. No permitas que eso suceda. Alégrate en el Señor, porque tienes que entregarle a tus hijos a Dios, porque si no ellos te pueden ocasionar demasiado dolor, te pueden sepultar sus errores si no te centras y te alegras profundamente en las manos del Señor. Mira este otro caso que está ahí mismo en Segunda de Samuel, en el capítulo 3, del versículo 9 en adelante. Segunda de Samuel 3 dice del 9 al 16. Así haga Dios a Abner y aún le añada, así como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió a Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen, haz pacto conmigo y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Isbosec, hijo de Saúl, diciendo, restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isbosep envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorándola hasta Baurim, y le dijo a Abner, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Este caso es un caso muy dramático, pues a mí me da dolor por este hombre, eh, por Paltiel, me da dolor pues por el momento en que él está viviendo, es un momento muy difícil tener que despojarse de la que ahora es su mujer, pero es que Paltiel tomó una mujer que no era suya, él tomó la mujer que era de David. Recuerda que cuando Saúl procuró matar a David, como pretexto le dijo, bueno, yo te voy a dar mi hija, yo quiero que tú seas mi yerno, pero quiero que me traigas 100 prepucios de los filisteos. David fue y peleó contra los filisteos y no trajo 100 prepucios, sino 200 prepucios para hacerse yerno del rey, aunque no era su deseo. Pero bueno, se hizo yerno del rey, también adquiere esta dama, a Mical, como su esposa.
Cuando David tuvo que huir del reino de Saúl, pues Mical quedó en la casa de su padre y Saúl se la entregó a otro hombre, algo que nunca se debe hacer. Lo que el Señor une en el vínculo matrimonial, recuerda que el hombre no lo puede dividir. Normalmente las relaciones que se empiezan con personas que ya tuvieron ese pacto matrimonial, normalmente no la pasa muy bien. Casi en todos los casos que yo he escuchado, siempre hay muchas dificultades, situaciones sobre todo económicas, mucha dificultad económica. Y si hay hijos de por medio, pues se van a presentar muchos inconvenientes. Mical era de David y David como hombre de guerra, por supuesto que iba a hacer valer sus derechos. Dijo, yo peleé por ella, yo maté 200 filisteos por ella, entonces ella es mía, punto. Es un guerrero de Dios, es un hombre que conserva su trofeo. En este caso, Mical para él era ese galardón que él había adquirido en batalla. Pero la imprudencia de Saúl de habérsela entregado a otro hombre. Ahora él se tiene que despojar de ella y por supuesto que esto le va a traer mucho dolor. Aquí David está pidiendo lo que es suyo. Esta mujer le pertenece a él, ya habían hecho ese pacto, ya era su esposa, esto ya se había confirmado, entonces él la está pidiendo. Y bueno, en este caso quiero hablar un poco de esas rupturas a nivel emocional, ¿cierto? La mujer que pierde un esposo, el esposo que pierde una dama porque ella se fue con otro, porque se fue de la casa, etcétera. Y en algunas ocasiones estas rupturas trae tanto dolor al corazón que digamos esa madre entra en un nivel de angustia tan alto que finalmente se descompone, su carácter es cambiado, no para bien, sino para mal, empieza a maltratar a sus hijos, ya se le ve constantemente en tristeza, en amargura, como si la vida se hubiera acabado, porque hay mujeres que idolatran a los hombres. Hay esposas que idolatran a esos esposos que sienten que si él falta, ya no van a poder comer, ya no se van a poder vestir, ya la vida se acabó, ya no hay nada más que hacer por nadie en esta tierra. Y eso es totalmente falso, porque el que nos sustenta, el que nos cuida, el que nos provee es Dios. Y la iglesia debe entender ese fundamento. ¿Sí? Una dama, por supuesto que si pierde a su esposo, si él tomó esa decisión equivocada de irse a sufrir con otra mujer, de irse a deshonrar al Señor con otra mujer, de irse a perder su alma, porque eso es realmente lo que sucede, pues esa es la decisión de él, pero ella tiene que levantarse en el Señor y empezar a tener una dependencia poderosa y sobrenatural del Señor como siempre debió haber tenido. ¿Sí? Solo que en ese momento de la ruptura, pues entra en una angustia impresionante y por supuesto que es difícil. De las heridas que nos duelen más a nosotros los seres humanos son esas heridas emocionales, ¿sí? No tanto las heridas físicas, sino esas heridas que están allá en el corazón, que tienen la capacidad en algún momento de poder destruirnos. Y hay que tener cuidado con esto. Una persona pierde su trabajo, pierde dinero, pierde en un negocio, etcétera, y se levanta con mucha rapidez. Pero cuando se rompe la familia, cuando se rompe ese vínculo matrimonial, cuando hay una decepción amorosa, cuando hay una infidelidad, el golpe es tan profundo, causa un dolor tan intenso, pero tan intenso que las personas se quieren morir. Entonces, por supuesto que no es sencillo perder una familia, no es sencillo perder una esposa o una dama perder a su esposo, porque en este caso se fue con otro. Pero a pesar de que no es fácil y que es doloroso, el Señor nos llama a levantarnos de esa angustia. Debemos levantarnos y no nos podemos quedar en esa aflicción. Dios tiene algo para ti. Si tú perdiste a tu esposo, él está ya con otra familia, está con otra persona, ¿qué haces? Lo bendices, lo perdonas, lo sueltas de tu corazón y le pides a Dios que te levante, porque hay algo para ti también, hay una porción de Dios para tu vida, para que tú sigas sustentando tu casa, sigas bendiciendo a los tuyos, para que no te llenes el corazón de amargura, porque un corazón en amargura está despreciando la gracia, está despreciando el favor del Señor, está despreciando el fruto del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que nos trae gozo. Entonces,
No podemos decir que estamos llenos de Dios y del Espíritu Santo cuando estamos constantemente en amargura, porque parte del fruto del Espíritu de Dios es el gozo. Entonces, los hijos de Dios que se encontraron verdaderamente con el Señor experimentan mucha alegría, mucha paz, están fuertes, llenos de vitalidad, llenos de vigor para poder honrar a Dios, para poder darle ese lugar de honra, de honor al Señor, diciéndole, tú eres mi amado, tú eres mi fortaleza, en ti está mi refugio. Y le da al Señor el lugar que el Señor se merece en ese corazón y no le va a hacer luto a una persona despiadada que simplemente tomó la decisión de deshonrar a Dios, de amargarse el corazón, de tirarse su alma, de tirarse su eternidad. Entonces le vamos a hacer luto a una persona infiel y vamos a dejar de honrar al que es fiel y verdadero. Pues por supuesto que no. Tenemos que darles fidelidad al Señor. El Señor permanece fiel. Su palabra permanece para siempre. Y aunque tu esposo se vaya, el Señor está ahí para sustentarte. Aunque esa esposa se haya ido, el Señor está ahí para alegrarte, para sustentar tu alma, para llenarte de gozo, de paz, de alegría, de bendición. ¿Cómo le vas a hacer luto a alguien que está menospreciando la gracia y el favor del Señor y que se va en un acto de deshonra tan grande hacia las cosas divinas? No, no, no son dignos de nuestra tristeza ni de nuestra angustia, ¿sí? Duélete el día que pierdas al Señor. Ese día sí, llora, gime, lamentate, pero perder a una persona infiel, pues no, tenemos que levantarnos con rapidez para poder seguir bendiciendo a la gente a nuestro alrededor. Entonces, este caso, cuando se pierde a un ser querido, mira en Génesis, este es otro caso, cuando vemos que José, aquel hombre que tenía sueños y que el Señor lo respaldó de una manera impresionante, él fue vendido por sus hermanos, terminó como esclavo en una tierra extranjera, luego en una prisión, etcétera. Pero el Señor hace algo muy hermoso con él. Allá en Génesis capítulo 41, del versículo 51 al 52, dice, y llamó, bueno, es del 50, y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ya mira lo que es tener una actitud correcta ante el Señor. José permaneció fiel al Señor. Dios lo saca de una prisión para ser el segundo en la tierra de Egipto. El hombre había recogido trigo como la arena del mar, dice, y pudo sustentar a su generación, lo que es una persona sana en el corazón. Por eso cada herida del ayer debe ser sanada. Todas esas heridas, eso que te causó dolor en la niñez, con tu familia, con tus jefes, con un profesor, con un pastor, con lo que sea. Debes sanar tu corazón para que tengas toda la fuerza para poder levantar a tu familia y para poder bendecir nuestra ciudad, para poder bendecir nuestra generación. José fue sano de sus heridas, él pudo perdonar a sus hermanos y les pudo declarar algo tan impresionante como lo declara en el capítulo 50 del versículo 15 en adelante, cuando muere Jacob. Los hermanos piensan que José les va a hacer daño y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Entonces mira
Este hombre sanó su corazón de las heridas de sus hermanos. ¿Por qué fue sano el corazón de Samuel, de José? ¿Cuándo sana el corazón de José? Cuando él escucha la voz de Dios, diciéndole, esto yo lo permití para que tú puedas sustentar a tu generación. Mira lo que es la palabra de Dios. La palabra del Señor sana, vivifica el alma. En medio de cada tribulación, de cada momento difícil, tú debes buscar esa palabra que trae esa respuesta, esa palabra de Dios que va a sanar tu alma. Señor, ¿por qué tú estás permitiendo esto? Señor, ¿por qué tú me permitiste vivir esta situación? Porque tú hiciste esto conmigo. Cuando Dios trae una palabra al corazón, esa palabra tiene el poder de sanar. Y yo debo aferrarme a esa respuesta de Dios y no moverme de ahí. José no empezó a decirles, sí, yo sí los odio, yo sí los odio, ustedes me hicieron sufrir mucho y a mí me tocó lavar pisos y todo. No, él no empezó a hacer esa clase de cosas. Él dijo, no, ya eso es tiempo pasado porque Dios me trajo aquí para preservarles la vida. O sea, él se aferró a la palabra de Dios y ya no se movió de ahí. Pero hay personas que tienen esa capacidad asombrosa de acordarse de todo lo que le hicieron con fechas, con día, con hora. Ese día también estaba lloviendo, me acuerdo que ese día, mejor dicho, relatan todo tal cual sucedió en ese momento, pero para mal, recordando la herida, y usted me miró así, y usted me dijo así, y son como ensañados, escarbando esa herida, haciéndose daño, haciendo sangrar su propia herida. ¿Qué es eso tan horrible? ¿Cómo no, cómo se hacen ese daño tan grande? Esas heridas hay que sanarlas en Dios, seguir adelante bendiciendo nuestra tierra. Y recuerda, eh, a nosotros finalmente el que nos hirió fue el Señor. O sea, si Dios permitió esa situación, seguramente la necesitábamos en nuestras vidas para formar diferentes áreas en nosotros. Así que perdona, restaura tus relaciones, olvida ese dolor del pasado, no te quedes en tristezas ni en angustia. Este hombre pudo decir a sus dos hijos, el primero, Dios me hizo olvidar todo el trabajo de mi casa, toda esta aflicción que yo he tenido. Y el segundo, Dios me hizo fructificar. Cuando tú sanas tus heridas, el siguiente paso es que vas a fructificar. Dios te va a bendecir, Dios va a derramar provisión abundante sobre ti para que puedas bendecir tu casa y por supuesto a los que están a tu alrededor. Muchas personas en la Biblia cuando fueron sanas vieron cosas muy poderosas suceder. Cuando el caso de Ana en Primera de Samuel, cuando ella renuncia a su amargura, es el momento donde su vientre es fertilizado y ella da a luz a Samuel, que llegó a ser un profeta impresionante en la palabra, un hombre que sirvió a su pueblo, un intercesor impresionante, este hombre. Entonces, mira, cuando la gente se despoja de su amargura, por eso retomo lo que te dije al principio, no permitas que la amargura se incruste en tu corazón. Alégrate en Dios. Alégrate en Dios. Si tú tienes un Dios poderoso, si tienes al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que te provee, al que te sana, al que sustenta tu alma, ¿por qué vas a estar en angustia? ¿Por qué estás pegado almáticamente a personas, a tus hijos, a un esposo, a las situaciones, a las circunstancias, a un jefe, etcétera? Tienes que dejar esa idolatría, tienes que dejar ese desprecio a Dios, porque si te estás amargando y te estás metiendo en una prisión de amargura, sencillo, estás despreciando la gracia, el favor de Dios, el poder del Espíritu Santo, estás menospreciando ese ungüento que Dios quiere derramar sobre tu cabeza, como lo declara el Salmo 23. Él unge tu cabeza con aceite, Él llena tu copa. El vino en la Biblia representa gozo, representa alegría, representa salvación. ¿Cómo tú no te vas a tomar la copa de la salvación? ¿Por qué vas a despreciar a Dios por estar honrando a un hijo rebelde? ¿Por qué tú estás despreciando a Dios por estar llorando a un esposo infiel? No tienes por qué, tienes que darle lugar a Dios que Él se merece en tu corazón, además porque tú lo necesitas, tú necesitas darle al Señor ese lugar de honor para que se cumpla en tu vida lo que se cumplió en José. Le hizo olvidar toda su aflicción, el trabajo de la casa de su padre, todo lo que le había sucedido, pero también le hizo fructificar.
fructificar. Toda persona sabia y llena de Dios no está ahondando en las heridas, sino que está buscando las soluciones del Señor. Yo quiero terminar con este texto que está en Lucas, en el capítulo 24. Eh, Me parece muy precioso este texto. Lucas 24, en el versículo 5. Cuando las mujeres van a ungir a Jesús en la tumba y quieren que les muevan la roca, la piedra que había en la puerta para ellos poder entrar a hacer el proceso con lo que se hacía con un difunto. Dice allí el capítulo 24, bueno, leámoslo desde el versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué es lo que quiero que quede grabado en tu corazón? No es mirando a los muertos que tú eres levantado con poder y con unción del Espíritu. Es mirando a Jesús resucitado. Nunca estés buscando entre los muertos, en ese hijo rebelde, tu alegría y tu gozo. No estés buscando entre los muertos a ese esposo infiel, borracho, maltratador, etcétera, tu gozo y tu alegría. No estés buscando entre los muertos ese jefe que es soberbio, que es orgulloso, que es despreciativo con todas las personas. No estés buscando tu gozo, tu alegría allí. No es entre los muertos que está nuestro gozo, nuestra paz, nuestra felicidad. Es en el Señor. Es en Cristo Jesús resucitado. Por eso no dejes esa angustia en tu alma. Si ya llevas mucho tiempo con eso, ya por favor despójate, porque te necesitamos vivo, no muerto. Te necesitamos intacto, lleno de vitalidad, de fuerza en el Señor, para que nos pongamos y hagamos parte de ese ejército poderoso de Dios, que podamos bendecir a nuestra generación. Así que sana tus heridas y hazlo muy rápido, porque el tiempo está corto, la venida del Señor está a las puertas, y necesitamos que el pueblo de Dios esté vivo, fuerte, lleno de lucidez, lleno de gracia y de sabiduría. Por eso no estés buscando entre los muertos lo que solo puedes encontrar en Cristo resucitado. Quiero hacer una oración por ti, que el Señor te fortalezca en este tiempo para que tú puedas salir de tu angustia. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo a tus hijos, a tus hijas, bendigo a tu pueblo en esta hora, Padre. Te doy gracias, amado Señor, por bendecir, por guardar a tu pueblo, bendito Dios omnipotente, por levantar con tu gracia y con tu poder cada mente, cada alma, cada corazón, por alegrar el corazón de tus hijos y de tus hijas, bendito Dios omnipotente. Gracias, Padre, por fortalecer estas almas que han entrado en debilidad, que han entrado en angustia, que han entrado aún en miedos, en temores. Padre, yo abro palabra de vida en esta hora hacia tus hijos en este momento, Señor, y declaro esos corazones fuertes, aguerridos, llenos de unción, de vitalidad en el Espíritu, Padre. Declaro que estas vidas se levantan con poder de lo alto, bendito Dios omnipotente, para conducirse en pos de tu presencia. Alegra estos corazones, Padre, alegra estas almas y levántalas de una manera sobrenatural. Regálate un pueblo alegre, porque el pueblo que te adora es alegre. Aquellos que confían en ti, que confían en tu palabra, que tienen presente tus promesas, es un pueblo lleno de esperanza, es un pueblo lleno de fuerza, de poder y de unción en el Espíritu. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, y declaro, Padre, que aún se rompe toda obra de maldad, todo lo que el enemigo haya querido tomar, todo ese terreno que el enemigo haya querido tomar en los corazones por causa de la amargura, por causa de la angustia y de la tristeza. En esta hora declaro que se rompe
toda influencia espiritual demoníaca, Padre, sobre aquellas personas que están en profunda angustia. En esta hora se rompe ese yugo de iniquidad que el enemigo ha querido poner sobre tu pueblo, Padre, y declaro y desato bendición, libertad, paz y bendición sobre cada alma, sobre cada corazón, sobre cada vida. Bendito Dios omnipotente. Gracias, Padre, por levantar a tus hijos y a tus hijas en esta hora con poder y con unción de lo alto. Bendigo a tu pueblo y lo declaro para la gloria y la honra de tu santo nombre, Padre. En el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y deseo que te levantes rápidamente de todas tus confrontaciones, de todas tus angustias, y oro para que el Señor te dé la fuerza, para que hagas parte de ese ejército que necesitamos en este tiempo para bendecir a nuestra generación. Muchas y muchas bendiciones en Cristo Jesús.